nacional en Chile, cómo se proyecta el papel de la mujer en la obra bautista, y después a la pastora Mariana, cómo proyecta ella el pastorado femenino en Chile. Y si ella haría una invitación a que más mujeres aceptaran el desafío. Sí.
Bienvenidos a todos, bienvenidos a este conversatorio que tenemos preparado hoy, en especial por el Día Internacional de la Mujer. Somos la Dirección de Comunicaciones de UBACH y en conmemoración de este día hemos reunido a 3 panelistas que reflejan distintas áreas del quehacer bautista. Con nosotros hoy día están la pastora Mariana Álvarez, la hermana Verónica León y la hermana Raquel Contreras, a quienes les damos la bienvenida. Si quieren saludar, les doy la oportunidad. Hermana Verónica. Gracias, Susana. Sí, en nombre de la Unión Femenil Bautista Misionera de Chile y la Fundación Bautista para Amar, saludo a cada una de las mujeres de nuestra obra bautista en Chile y a cada mujer que nos está viendo, que el Señor les bendiga en este día y que podamos disfrutar de este tiempo en que queremos conocer un poco más de la importancia y el valor que el Señor le ha dado a las mujeres. Y muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros hoy día. Hermana Raquel, desde los Estados Unidos, bienvenida. Bueno, un abrazo gigante para todos ustedes desde El Paso, Texas, donde se encuentra la Casa Bautista de Publicaciones o Editorial Mundo Hispano. Aquí en el lugar más oeste del estado de Texas, a 15 cuadras de la ciudad Juárez, en México, y a como un poquito más allá del estado de Nuevo México, a unos pasos más allá, en un triángulo que se arma y que es muy hermoso. Les saludo, les abrazo y por supuesto en forma especial abrazo a la mujer bautista chilena, de la que formo parte. Amén. Muchas gracias por esta invitación, Susana. Gracias a usted por participar de este conversatorio. Y nuestra pastora, Mariana Álvarez, que también nos acompaña hoy día. Pastora. Bueno, saludar a cada uno de los hermanos y hermanas que se han conectado en este día especial, un día que muchos dicen que no hay que celebrar, sino que hay que conmemorar la lucha de muchas mujeres, ¿cierto?, a través de la historia, y también reconocer el trabajo, y en el caso de la iglesia, el servicio al Señor de tantas hermanas que han dedicado su vida, su tiempo, ¿cierto?, para extender el evangelio y llevar vidas siguiendo al maestro. Así que un gusto poder estar con ustedes y poder compartir este tiempo. Amén. Muchas gracias, pastora, también por acompañarnos y aceptar la invitación. Al tiro procedo a saludarles desde San Fernando, desde Lautaro, desde Iquique, desde Talca, desde Concepción, desde Tolten. Están mirándonos en este momento. Bienvenidos a todos los que están con nosotros acompañándonos en este conversatorio. Bueno, y como señalábamos recién, alrededor del mundo hoy es una fecha especial. En 1975 las Naciones Unidas declaran este día como el Día Internacional de la Mujer. Por un tiempo este día era una celebración llena de flores y de chocolates. Sin embargo, con el paso del tiempo ha cambiado un poco la idea de celebración a conmemoración, ¿cierto? Y también es porque se recuerda un trágico momento en donde más de 100 mujeres perdieron su vida por pedir mejores condiciones laborales. Esto pasó en Nueva York. Y al final deriva ahora en la actualidad, y como hemos visto en las noticias, en un día completo de marchas y demandas sociales y de reivindicación hacia la mujer. Eso en el contexto general. Pero sin embargo, nosotros como bautistas hemos querido tomar este día y usar este pretexto para reunir a nuestras panelistas y analizar el papel que ha tenido la mujer en el desarrollo del evangelio. Y cómo se ha alcanzado, cómo mucho de lo que se ha alcanzado hoy se sustenta en lo que Dios ha hecho con mujeres que han estado dispuestas a seguir el camino del evangelio y de las misiones. En este sentido, pensando en estas mujeres que han decidido seguir a Cristo y han marcado hitos en la obra bautista, yo les quiero preguntar a ustedes
si tienen en mente o en sus corazones alguna mujer bautista que haya marcado para bien sus vidas o ustedes creen que haya sido significativa en la obra bautista a nivel nacional. Hermana Raquel, parto con usted esta pregunta y después con mi hermana Verónica y luego mi pastora Mariana. Bueno, muchas gracias de nuevo por invitarme y por participar de este conversatorio. Al pensar en las mujeres bautistas de Chile y en una en particular, me cuesta muchísimo pensar en eso, porque hay muchas mujeres bautistas que impactaron mi vida, mujeres que vivieron antes que yo, mujeres que son contemporáneas conmigo, mujeres que han influenciado mi vida. Entonces, destacar alguna en particular me cuesta mucho. Quisiera destacar en lo personal a mi abuela, que era de las montañas de Cautín, allá en la provincia de Cautín, en un lugar que se llama Molco, donde ella, sin saber casi leer ni escribir, llegó a conocer el Evangelio y a través de la Iglesia Bautista, y consideró que sus hijos tenían que estudiar y los mandó al Colegio Bautista y se desarrollaron para ser grandes personas. En lo personal también quisiera destacar a quien yo llamé mi suegra, la hermana Rode de Musiet, que me dio el privilegio de llamarla suegra, porque ella adoptó con el corazón a mi esposo Guillermo Catalán. Y por supuesto a mi mamá, en lo personal, que vino a Chile como misionera soltera norteamericana, se enamoró de un chileno y la historia de su vida cambió y bueno, y la historia de mi vida apareció de esa manera. Pero si tuviera que mencionar otras mujeres, siempre me resaltan mucho dos mujeres grandes que vivieron en Chile, pero que eran norteamericanas y llegaron como misioneras, que es María de Mor, que tuvo una visión social tremenda con la fundación del Hogar Bautista de Niños en Temuco, a través de una conversación simplemente en la Unión Femenil, y sintió esa visión. Y luego la hermana Agnes Graham, que fundó el Colegio Bautista de Temuco, que también como mujer luchó con todos los cánones de aquel entonces, estableciendo un colegio para mujeres y que después lo hizo coeducacional, algo que no existía en nuestro país. Llegó hasta ser amiga de Gabriela Mistral y fomentó la presencia bautista fuertemente en nuestra región en aquel entonces y en el país entero, por qué no decirlo, por la influencia de sus alumnos aún en el día de hoy. Esas son dos mujeres que destaco así a grandes rasgos, pero hay muchas más que pudiera destacar. Sí, la verdad es que es difícil destacar una. Yo cuando elaboré esta pregunta, yo dije, si me preguntaran a mí, ¿qué diría yo? Y la verdad es que también partí por mi bisabuela, que es quien recibe el Evangelio y ya lo transmite hacia las demás generaciones. Hermana Vero, sigo con usted. Gracias, Susana. Es interesante ver cómo quizás cada una de nosotras va a poder decir que el Evangelio llegó a su hogar, a su familia, a través de la mamá, de la abuela, como dice mi hermana Raquel. Yo también tengo que dar gracias a Dios porque fue mi mamá la que le abrió la puerta al Evangelio. Yo soy de una familia de historia católica y ella venció esas barreras y le abrió la puerta al Evangelio por la invitación de otra mujer a la Unión Femenil ahí en la ciudad de San Fernando. Así que destaco en eso el que mi mamá haya sido valiente al aferrarse a esta nueva fe, contradiciendo los deseos de mi abuela, que hasta el día de hoy es católica. Y eso en el ámbito como más personal, a la esposa de mi pastor, Lili, la iglesia de San Fernando, que ha ministrado mi vida hasta el día de hoy. Y si tuviera que también nombrar mujeres que me ayudaron a creer que la mujer podía ser líder y que podía caminar en la obra bautista, infundiendo a otras mujeres también este mismo ejemplo, y no es porque esté aquí en este panel, pero resulta que cuando yo llego al seminario y comienzo a conocer lo que es el tejemaneje de la obra, mi hermana Raquel era en ese momento la líder de las mujeres, y yo la escuchaba predicar y veía su desplante, y eso para mí fue muy impactante porque era la primera vez que yo veía una mujer en de esa forma, como líder nacional, y después pasa a ser líder de las iglesias en Chile, y siempre ha sido muy cercana, muy cariñosa. Yo la conocí cuando estaba en el seminario, y ha impactado mi vida de manera muy, muy positiva.
Y a nivel de obra, yo creo que como Mujeres Bautistas, como Unión Femenil, obviamente tenemos que destacar a Luz Payado, que fue una mujer ejemplar de acá, yo vivo en la Araucanía hace más de 10 años, y en la primera iglesia bautista de Lautaro ella participó, y conozco desde la intimidad de haberlas recibido en su hogar, a familias de nuestra iglesia, cómo ella marcó de una manera muy especial a todo aquel que conoció, y cómo su ejemplo hasta el día de hoy sigue llamando a otros a misiones. Y a nuestra misionera Lisette, que en el día de hoy también está acá en la Araucanía, y yo doy gracias a Dios porque es una mujer valiente, que nos enseña que a pesar de las circunstancias, el amor por Dios y por lo que Él quiere hacer siempre es prioridad. Así que yo destaco a esas mujeres que quizás son más contemporáneas y que igualmente han ayudado a que otras mujeres amen el ministerio de misiones o pastoral, y en el día de hoy puedan también tener un espacio para desarrollar su ministerio. Muchas gracias, hermana Verónica. Pastora Mariana. Yo la escucho y creo que es muy difícil poder escoger a una, pero creo que cada una de nosotras se remite también al lugar donde creció, donde nació, los modelos que tenía. Yo soy del norte, por lo tanto para mí, si pienso en mujeres que marcaron mi vida y mi ministerio también, son aquellas que estuvieron, que yo las vi cuando crecí. Recuerdo a mi hermana Beria Pérez, por ejemplo, siempre trabajando ahí en el consultorio. Para mí era como yo niña viéndola a ella trabajando y tan apasionada por su labor, por su trabajo. Y también recuerdo a las misioneras brasileñas, la hermana Aldair, que también siempre trabajando, y otras misioneras más trabajando ahí en el norte, por lo menos marcaron grandemente mi vida, y creo que son muchas realmente las mujeres. Mi hermana, la esposa del pastor José Luis Urel, Elizabeth Rebolledo también, verla a ella trabajando a la par con su esposo, también, bueno, Susana, voy a hablar de su suegra, pero para mí ella es la hermana Nancy Rojas, para mí es, no sé, pienso en ella y me emociono porque son personas que dieron todo para que otros conociéramos del Señor. Entonces, mujeres que estaban ahí, o sea, que estuvieron dispuestas a abrir su casa para que la obra creciera. Entonces, son muchas personas, me emociono porque uno sabe lo que significa ahora ya grande, el sacrificio de disponer de tu tiempo, de tus cosas, de tu familia, para que otros puedan conocer al Señor y además crecer en Él. Así es que, bueno, me quedo corta, son muchas más, pero ellas yo destacaría en mi vida de forma, bueno, y por supuesto, como ustedes han hablado de mi mamá también, mi mamá es la que también escuchó del Evangelio y decidió que ella iba a cambiar de vida, y de paso también cambió la vida nuestra, así que también, por supuesto que es muy importante. Gracias, hermana Mariana. Pastora Mariana. La conocí cuando era joven, entonces, pero ahora es mi pastora. Sí, yo, por eso me llamaba mucho la atención de hacer este conversatorio. Tenía una inquietud en mi corazón de poder compartir nuestras experiencias con respecto al, como dice el conversatorio, al papel de la mujer en el desarrollo del Evangelio, porque no es menor. Y creo que incluso a veces como una contracultura, porque cuando hablan de un estado patriarcal, creo que en la iglesia se da algo más matriarcal incluso, donde la mujer siempre ha estado presente desde el inicio de la obra, incluso como institución UBACH, después, luego de que se formalizó la Unión Bautista de Iglesias, la primera en formalizarse después fue la Unión Nacional de Mujeres, la Unión Nacional Femenil. Entonces, la presencia de la mujer en el Evangelio y en su desarrollo es muy, muy relevante, muy importante. Y claro, a nivel personal,
está más que claro que nuestra familia más cercana, mi mamá, la voy a nombrar, mi mamá Olga, que está en Iquique, mi abuela Flor, que era de Santiago, bautista también, mi bisabuela, que era metodista, y así se va desarrollando a través de generaciones el Evangelio. Y creo que es importante partir con esto, porque realmente, y yo entiendo a la pastora Mariana cuando se emociona, porque realmente es para emocionarse. Yo recuerdo también a la hermana Belia, o mi consejera de auxiliares de niña, que fue quien me llevó a presentarme, a quien me presentó el Evangelio ya directo, así, aceptas a Jesucristo como tu Salvador, y esas palabras no las voy a olvidar, de mi hermana María Teresa en Iquique, que ahora está en Valparaíso. Entonces, eso yo quería que se destacara hoy día. Yo les agradezco porque ya cumplimos la primera parte del conversatorio. Y también esto me lleva a una segunda parte, porque vemos que la transmisión del Evangelio viene desde una mirada de mujer. Las escuelas bíblicas de verano, las maestras de la escuela dominical, las organizaciones misioneras, es un trabajo tremendo que se ha realizado durante años en Chile y que ha sido liderado por la Unión Femenil. Acá tenemos a nuestra hermana Verónica, que es presidenta de la Unión Femenil a nivel nacional, y me gustaría que nos dijera qué aspectos ella destacaría de esta organización, la Unión Femenil, que además está presente en casi la mayoría de las iglesias en todo Chile. Hermana Verónica. Sí, gracias Susana. Gracias a Dios, como tú dices, en el día de hoy, aún en nuestro país, las uniones femeniles están presentes en la mayoría de las iglesias y de manera muy activa. Aún en este tiempo de pandemia no hemos dejado de trabajar. Y con respecto a lo que planteas, la unión femenil surge justamente para llenar un vacío del trabajo de la iglesia que tenía que ver con la evangelización de los niños y el acompañamiento de las mujeres en el estudio de la palabra. Recordemos que cuando surge la unión femenil, la mujer estaba limitada en muchas cosas dentro del trabajo de la iglesia, por lo que surge esta iniciativa desde un varón y se forma acá en el sur los primeros grupos de mujeres que ya tienen más de 100 años, en la iglesia de Vilcún, que se formó en el año 14, entonces ya lleva más de 100 años como unión femenil. Y estas estrategias evangelísticas fueron apuntando a los diferentes grupos. En el caso de los más pequeños y de los niños, como tú dices, surgen las organizaciones infantiles y misioneras que hasta el día de hoy existen, no con la fuerza de los años 70-80, porque hubo un decaimiento en ese trabajo en la década del 90, que incluso movió a la organización a buscar otras estrategias donde surgen las aventuras misioneras, y quizás la transición fue muy brusca, por lo que no se logró implementar esta estrategia y finalmente muchas de las iglesias se quedaron sin ninguna de las dos. Entonces hemos tratado de reanudar este trabajo porque las organizaciones infantiles están muy bien pensadas para poder sembrar en el corazón del niño desde la primera infancia con los rayitos de sol el amor por las misiones y que el niño aprenda desde pequeño que él es un agente activo en la evangelización, que no son solo los adultos los que pueden evangelizar, sino que ellos también. Y doy gracias a Dios por lo que todavía se está haciendo en esa materia. Y en cuanto a las mujeres en sí, tenemos otro programa que es el Plan Obrera, que también es evangelístico, donde a las mujeres se les dan las herramientas para poder hablarle de Cristo a otras mujeres. Eso también estamos tratando de reimpulsarlo, porque hemos tenido momentos donde hemos bajado en nuestra fuerza de impactar afuera del templo, y quizás algunos años nos preocupamos mucho de lo que pasaba dentro de los grupos. Y es bueno porque nosotros también necesitamos alimentarnos, aconsejarnos, crecer. Sin embargo, nuestra primera misión siempre debe ser llevar a Cristo a las otras mujeres y obviamente a los más pequeños. Así que en algunos momentos de la historia hemos tenido algunos pequeños roces porque se ha
discutido quién es responsable de esto, y ahí hemos tratado de que se equilibre, de que no estamos compitiendo con la escuela dominical, no estamos compitiendo con la unión de jóvenes ni con los pastores, sino todo lo contrario. Somos parte de la iglesia, queremos ser útiles para la iglesia y estamos a disposición de la iglesia en el trabajo con los niños y en el trabajo con las mujeres. Así que yo doy gracias a Dios porque contamos con la literatura, contamos con los recursos humanos, ahora tenemos la tecnología, así que esperamos que esto se siga implementando en las iglesias donde no está y que no nos miren como algo anticuado, porque el evangelio no pasa de moda, y hemos tratado de ir actualizando algunas cosas, sobre todo en la literatura y en la metodología, pero la esencia, que es Jesucristo y el entregar el evangelio, está intacto, así que sabemos que va a seguir siendo tan efectivo como fue en los tiempos donde ustedes fueron pequeñitas y quizás rayitos de sol, como dice Susana, después auxiliar de niña y quizás ya es una reina regente en servicio en este momento. Y obviamente si hay una iglesia que está haciendo otra estrategia, no vamos a decir que es mala, porque hay diferentes formas de sembrar las semillas. Así que doy gracias a Dios porque hasta el día de hoy nuestros blancos apuntan a entregar el evangelio a otras mujeres y preocuparnos de los más pequeñitos del reino también. Con respecto a este trabajo de la Unión Femenil, yo además de todo el trabajo que hace la Unión Femenil y que yo reconozco, porque aparte tiene un trabajo de oración tremendo, yo misma soy producto, mi matrimonio y mis hijos son producto de esa oración ferviente de una unión femenil. Amén. Yo siento también que la unión femenil desarrolla a las mujeres, no las deja solo como oyentes, sino que potencia sus personalidades, sus áreas, las desafía a desarrollar sus talentos, a organizarse, a dirigir, a trabajar en lo colectivo. Yo quiero destacar eso de la organización también, porque si bien tiene un rol educativo, tiene un rol evangelístico y misionero, también tiene un rol en el potenciar los dones y los talentos de las mujeres, que incluso a veces nosotras mismas no nos damos cuenta que tenemos. Y la unión femenil cumple ese rol. No sé si está de acuerdo conmigo, hermana Vero. Completamente. Yo me fui al seminario porque mi unión femenil me dijo que veía en mí capacidades para ser desarrolladas de mejor manera. Y como tú dices, en la misma organización tenemos diferentes áreas que apuntan justamente a que las mujeres crezcan, y si hiciéramos una encuesta, muchas de ellas dirían: cuando yo recién conocí al Señor, aprendí a dirigir, aprendí a dar un tema, aprendí a dar un mensaje en la unión femenil. Y después de hacerlo en la unión femenil, le dije que sí al pastor cuando me quiso dar la oportunidad en el culto de la iglesia. Eso se va a repetir, yo creo, en todas las iglesias de Chile, porque somos como una mini escuela para lo que después va a significar ser un miembro activo de la iglesia. Muchas mujeres llegan a la iglesia a través de la unión femenil, y por lo mismo su primera instancia formativa somos nosotros. Y por eso nos hemos preocupado de todos los años tener énfasis educativos como mujeres y tener un libro del año que nos enseñe algo, estudiar sistemáticamente, no son estudios espontáneos, sino que hay un trabajo a desarrollar, hay blancos que cumplir en las diferentes áreas, ya sea en la enseñanza misionera, en el trabajo misionero, en el salir del templo, pero también en crecer en nuestra vida devocional, en nuestro estudio de la palabra, y como tú decías también, en aprender otras cosas, porque no solo estudiamos la Biblia, también damos talleres de salud, de cómo saber cuidarse mejor, y antiguamente también había mucho énfasis en aprender manualidades, aprender a las mujeres recién casadas, aprender algunas cosas de lo que significaba ser esposa, etcétera, etcétera. Entonces, tratamos de crecer integralmente y esperamos no haber decepcionado a nadie en ese sentido, y que toda mujer que haya pasado por la unión femenil pueda decir: gracias porque aprendí a ser una mejor cristiana, aprendí a desarrollar mejor mis talentos, mis dones, y ahora soy mucho más útil en mi iglesia local, y así también en el liderazgo
nacional. Gracias, hermana Verónica. Bueno, tenemos un ejemplo dentro de nuestras panelistas también, ustedes la mencionaron, que además se convierte en un momento ya se convierte en referente, una líder, que es nuestra hermana Raquel. ¿Cómo fue esa experiencia, hermana Raquel? Si nos puede contar, porque pasó de liderar a las mujeres a ser la primera presidenta de la Unión de Iglesias Bautistas de Chile. ¿Cómo fue esa experiencia? Muchas gracias por preguntarme eso. Eso pasó ya hace casi 18 años atrás. Increíble cómo pasa el tiempo. Así que el lugar de la mujer en la obra bautista en Chile, en realidad, ya iba en aquel entonces, ¿no? Hace 18 años atrás ya se entendía que la mujer tenía un lugar, que podía ejercer un liderazgo. Y eso, en ese entonces, creo que fue bastante novedoso, incluso para la obra bautista mundial, porque en ese tiempo yo formaba parte de un grupo de solo 4 mujeres en el mundo bautista que éramos líderes a nivel nacional, o presidentas o secretarias ejecutivas de convenciones, y las otras 3 eran europeas, y yo era la única latinoamericana, incluso asiática, o del mundo asiático o del mundo africano. Habían 3 europeas y yo. Es lo que hace 18 años atrás, muy interesante y un tremendísimo desafío para mi vida, del que yo nunca pensé que estaba siendo pionera. En realidad, cuando yo fui elegida, seguramente ustedes no eran niñitas en ese tiempo, pero 18 años atrás, cuando fui elegida presidenta de la convención, no fui elegida en una votación. Fue una manera como el Señor actuó en el momento de la convención que se estaba realizando en La Serena, y en realidad fui elegida por aclamación. Fue un desafío. Yo no pude decir que no frente en el momento en que estaba siendo elegida, aun cuando 3 veces dije que no cuando se presentó mi nombre, porque era presidenta de la Unión Femenil Nacional, era viuda por solamente 3 años ya, todavía yo estaba armando mi vida de nuevo. Mis hijos habían venido a Estados Unidos a estudiar, mi mamá estaba muriendo, de hecho falleció 2 meses después de que yo acepté o asumí esta responsabilidad tan grande de ser presidenta de la OACH. En realidad era un tiempo muy difícil para mí en mi vida, pero es uno de esos momentos en que tú no puedes negar de que el Señor te dice esto es lo que tienes que hacer. Es uno de los pocos momentos en mi vida donde he sentido eso tan claramente. No todas las experiencias de vida son así, pero en ese momento sentí claramente que el Señor decía, esto es lo que tienes que hacer. Entonces, cuando en el desarrollo de los 8 años en que fui presidenta, había momentos duros obviamente, generalmente yo era la única mujer presente en las reuniones del directorio. En muchas ocasiones tuve que estar en situaciones muy difíciles en las iglesias, en reuniones con pastores, pero en todas esas cosas lo que me sostenía era saber que era el Señor quien me había puesto en ese lugar, a quien yo tenía que responderle primero era el Señor. Entonces fue una experiencia espiritual tan fuerte, la manera como yo fui elegida, que eso fue lo que me sostuvo y lo que me sigue sosteniendo en realidad en el transcurso de mi vida también. Haber sido la primera presidenta de mujer de la Convención Bautista en Chile era un desafío tremendo, porque significaba incluso un desafío dentro del mundo evangélico. En Chile, en ese tiempo, habíamos solamente 2 mujeres que dirigíamos una denominación o que estábamos liderando una denominación. Era la obispo Gloria Rojas de la Iglesia Bautista luterana, perdón, de la Iglesia Luterana, y yo de las Iglesias Bautistas. Entonces estábamos en todas las cosas de las representaciones, teníamos que andar siempre juntas, nos hicimos hasta el día de hoy muy buenas amigas. Era una experiencia distinta
distinta de liderazgo. Pero al mismo tiempo era una situación que estaba viviendo nuestro país, porque el país había elegido a la primera mujer como presidente del país. Entonces, la obra bautista en Chile tenía una presidenta mujer, el país tenía una mujer de presidenta, y todo eso se juntaba dentro del quehacer nacional para permitir que quizás hubiera una mayor apertura hacia el liderazgo de la mujer en aquel entonces, que fue sosteniéndose en el tiempo. Prueba de eso es que obviamente Mariana es pastora ordenada, y si no me equivoco es presidenta del Comité de Teología de la UNAPAV. O sea, eso es un respeto tremendo hacia quién es ella, y quién es ella no creo que como mujer, sino que quién es ella como persona. No creo que fue elegida eso porque ella es mujer, sino que por quién es ella como persona y cómo se ha desarrollado. Lo mismo con el trabajo que Verónica viene haciendo, no solo en la Unión Femenil, pero en la Fundación Paramar. O sea, una mujer presidente de una fundación, y ya por varios años, Verito. Entonces, eso me encanta. Es cierto que en cierta medida fui la primera mujer que fue presidenta de la convención, y no fue fácil en muchos sentidos, pero ha seguido, la manera como fui elegida, creo, es lo que marcó mucho y me sostuvo durante ese tiempo. Si no hubiera dependido del Señor, hubieran habido muchos momentos en que no habría podido seguir adelante. Pero el Señor me sostuvo y me mantuvo ahí de tal manera de que con el equipo con el que trabajábamos, nos podíamos identificar, con el personal del centro bautista, y todo eso hacía que la tarea fuera posible en las manos del Señor, junto con el Señor. Y luego eso fue trayendo, entonces, como digo, a mi vida la paz que yo necesitaba para poder ejecutar los cambios que necesitábamos hacer, sí, y actualizar tantas cosas y todo lo que vivimos en aquel entonces. Sí, esa fue una época de bastantes cambios para la obra bautista también, que hasta el día de hoy quedan. Así que de verdad fue un momento crucial. Y el Señor y su misericordia es el que hace esas cosas. Sí, yo creo que las personas, cuando nos disponemos en las manos de nuestro Señor, al principio, claro, no somos capaces de ver hasta dónde el Señor nos quiere llevar, y la tarea tremenda que a veces tiene en nuestras manos. Se nos hace difícil aceptar. A mí se me hizo difícil también aceptar este cargo de directora de comunicaciones, pero bueno, aquí estamos conversando con 3 mujeres muy especiales en mi vida, así que el Señor las bendiga. Gracias, hermana Raquel, por esa experiencia, porque como decía mi hermana Vero, también, o sea, era como verla y decir, sí, es posible, se puede. Fue que abriera un camino que no fuera que estuviera negado, sino que era porque no se había dado antes solamente, porque yo no puedo decir que no, los hombres no querían que las mujeres estuvieran, no, creo que solamente no se había dado antes. No sé si me corrigen en eso, pero fue que abriera ese camino y que nosotros ya pudiéramos transitar. Y como dice también hermana Raquel, también era un momento país, porque estaba la presidenta, entonces era un cambio también de paradigma, de alguna manera. Y mi pastora Mariana, la primera pastora ordenada oficialmente. Eso a mí me gustaría que también nos comentara cómo es, porque hasta hace un tiempo atrás, de hecho habían comentarios en la página de UBACH de Facebook que decían, ¿y los bautistas tienen pastoras? Entonces todavía no se ha socializado completamente que sí, hay pastoras y hay pastoras ordenadas en la obra bautista. Cuéntanos, pastora Mariana, tu experiencia. Bueno, para ser fiel y justa con la historia, yo soy la primera pastora ordenada, como decías tú, formalmente, sí, bajo ya la revisión de la UNAPAV, la decisión de la UNAPAV a nivel nacional. ¿Y por qué digo siendo fiel a la historia? Es porque otras mujeres fueron ordenadas por sus propias congregaciones, comunidades, frente a que todavía no estaba este paso oficial.
Yo siempre lo destaco porque también me encontré con hermanos que dicen, no, pero habían otras pastoras, pero eran de sus comunidades y también hay que destacar su trabajo porque fueron tiempos difíciles también para ellas. Pero en el tiempo formal, el Señor me dio la bendición y también el desafío de ser la primera pastora ordenada que pasó por un concilio de una URPAV, que en este caso fue la URPAV de la segunda región, y ordenada al ministerio pastoral. Y ha sido una experiencia desafiante, porque no hay, a ver, un referente, digamos, como oficial o palpable que uno pueda tener, esta persona era pastora y yo la vi a ella o vi a esta persona con esas características de pastora y me gustaría como un poco seguirla, un modelo. Si bien hay mujeres que ya hemos nombrado y hay muchas más que de una u otra forma uno ve dones pastorales, a lo mejor no fueron reconocidos totalmente de forma, como dijimos, oficial. Pero no esto es como estamos haciendo camino, como un poco decía Susana, porque somos, y digo somos porque hay varias pastoras que ya también han sido ordenadas durante este tiempo. Yo fui ordenada el año 2013 y de ese tiempo ahora hay varias que también han sido ordenadas. Pero es un camino de aprendizaje tanto para nosotros como también, un poco lo que decía Susana, para la comunidad o la iglesia bautista en general, porque claro, hay varios que todavía dicen, oye, hay pastoras bautistas, y cómo se da ese trabajo, cómo es. Yo creo que ha sido un tiempo de aprendizaje mutuo, tanto nosotras, las mujeres, como pastoras, y también las iglesias que han aceptado este desafío también. Pero yo debo decir que ha sido un tiempo precioso, hermoso. Creo que lo que ustedes comentaban con la hermana Raquel, desde el tiempo en que ella también pudo aceptar el desafío de servir al Señor a través de una presidencia, eso también abrió camino, porque de una u otra forma la presidencia es un liderazgo y poder darse cuenta que los dones, los talentos no tienen que ver tanto con el género, sino que cada uno puede tener esos dones, esos talentos dados por Dios, y si uno los pone al servicio del Señor, el Señor puede hacer grandes cosas. Creo que de a poco hemos estado aprendiendo eso, que no tiene que ver con ser hombre o mujer, sino que el Señor, y como dice su palabra, Él reparte dones y talentos y sueños y visiones, y a veces ni siquiera uno los cree. Uno dice, pero Señor, pero yo soy así, asá. Y es un poco lo que dice la hermana Raquel, una vez hasta se resiste, porque no sé si no se siente capaz o piensa que esto va a ser tan grande. En el caso mío, les vuelvo a reiterar que yo decía, pero ¿cómo es pastor si yo no tengo un referente claro, así como decir, pero como esta persona era pastora, yo también puedo hacerlo? No tenía eso. Pero también me he dado cuenta en el camino que hay muchas mujeres que han rodeado mi vida que de una u otra parte, de una u otra forma, han hecho un trabajo pastoral. Claro. Yo lo destaco ahora. O sea, yo veo que las que nombré y otras tantas más han hecho un trabajo pastoral y que yo me he sentido pastoreada por ellas. Entonces, claro que estaba mi referente, pero quizás de una forma consciente, como ahora ya lo puedo asumir. Pero yo doy gracias al Señor porque realmente ha sido un hermoso caminar, junto a los pastores también, ellos aprendiendo, porque ahora hay una diversidad, es distinto. A mí me da alegría. La primera reunión que fui, me acuerdo, de pastores a nivel nacional, donde nos presentaron en Punta Arenas y luego estuvimos en Santiago. Éramos 2 mujeres y un salón grande de altos varones, y eso ya ha ido un poco cambiando, y ahora se ven muchas más hermanas, pastoras, ahí en las reuniones también, y creo que eso también le da una diversidad bonita, porque nosotras las mujeres también tenemos una mirada de la vida, una mirada de las personas, tenemos una mirada que enriquece. Yo creo que esa es la palabra, enriquece la experiencia pastoral. Así es que hay un versículo en la Biblia, bueno, yo fui auxiliar de niñas, como alguien decía por ahí, fui auxiliar y con todos los pasos y todo, y sin lugar a dudas yo creo que a toda auxiliar de niña la marcó la vida de Esther. Y cuando yo estaba así como que, Señor, pero ¿cómo yo voy a hacer esto? No sé. Una y otra vez se repetía el corazón del libro de Esther, que dice, ¿quién sabe si para esta hora tú has llegado al reino?
Y creo que ese texto es, pero, o sea, frente a eso uno no puede decir que no. Porque quién sabe, o sea, el Señor lo sabe, el Señor tiene un propósito. Entonces, ¿cómo decir que no? ¿Cómo resistirse a ese propósito? Y son propósitos que tienen frutos eternos. No son nuestros, no somos nosotros, sino que el fruto del Señor que así como comentamos de tantas mujeres que ya han servido al Señor y nosotros podemos dar gloria al Señor por las vidas de esas mujeres. A nosotros nos toca seguir avanzando en esto. Así es que ha sido un desafío, pero una experiencia hermosa de aprendizaje también. Y estamos en eso, construyendo también esto de pastorado desde la mirada de la mujer. Gracias, Pastora Mariana. Gracias por su experiencia y porque también nos emociona. De verdad que es emocionante escuchar el testimonio de la hermana Verónica, el testimonio de la hermana Raquel, y de cómo podemos destacar este rol que como mujeres cumplimos dentro de la obra, dentro de lo que el Señor quiere también para su pueblo y para los que aún no le conocen. Quiero leerle algunos saludos, hay muchos comentarios. Voy a darme un espacio para saludar desde Lanco, región de Los Ríos, la hermana Rayén, la hermana Mary, bendiciones, la hermana Eugenia desde Temuco, Ilcia desde Curicó, el pastor Patricio, misionero Patricio San Martín desde República, dice: mis saludos a la Unión Femenil de la Primera Iglesia Bautista de Temuco. Siempre en nuestro corazón, gracias por sus oraciones. Él está en República Dominicana. Ricas bendiciones desde Limache, la hermana Rosa, la hermana Erika desde Concepción, Samuel de San Pedro de la Paz, Villa Alemana, Iglesia Betel, desde Victoria, desde Iquique nuevamente, desde La Serena. Hay muchos hermanos y hermanas que nos están mirando desde Pedro Aguirre Cerda, Iglesia Bautista Reino de Dios. Saludos a todos. Oh, yo sé que no voy a alcanzar desde Santiago, la primera, me imagino que es la primera, Pievs, dice. Saludos, querida presidenta, la hermana Verónica. Y así, saludos, pastora Mariana. Hay muchos saludos desde San Fernando, desde Calama. Así que les hago llegar todos los saludos que desde Hualqui. Muchos cariños desde tantas partes de Chile que nos están viendo. Saludos a todos. Vamos a seguir porque ya nos queda los últimos 10 minutos de conversación, así que ya está muy interesante. Vamos a preguntarle a la hermana Raquel. ¿Cómo ve usted, hermana Raquel, que se proyecta el papel de la mujer dentro de la obra, pero a nivel internacional? Usted que ya está viendo todo esto ya a nivel más macro, más internacional. ¿Cómo ve la mujer en su papel? Bueno, yo creo que primero tenemos que verlo desde la perspectiva de la diversidad bautista, porque los bautistas no somos iguales en todo el mundo, ni siquiera en Chile somos todos los bautistas iguales. Repliquemos eso a todo el mundo. Los bautistas tenemos maneras venimos de distintas raíces. Los bautistas que, como la gran mayoría de los bautistas chilenos, las raíces vienen de las iglesias bautistas del sur de Estados Unidos, pero en Europa las iglesias son completamente distintas a las iglesias bautistas del sur de Estados Unidos. En África, las iglesias, algunos países son más parecidos a los bautistas del sur de Estados Unidos, pero otros países son completamente distintos. Australia, Nueva Zelanda, no tienen nada que ver con el mundo bautista de Estados Unidos, son bautistas bastante distintos. Entonces, al mirar el rol de la mujer desde la perspectiva internacional, en realidad tenemos que hacerlo desde la perspectiva más bien de la que cada país tiene y, por supuesto, dentro de la diversidad que nosotros mismos tenemos en Chile. Hay una historia de Chile que me encanta, porque cuando pienso en la historia de la mujer, que es la primera mujer evangélica que está registrada en la historia de nuestro país. Y su nombre era Carmen Blest. Es la primera mujer registrada en la historia de la
de Chile, y es del año 1845 que se registra su nombre. Y lo que pasó con ella fue que se atrevió a casarse con un evangélico. Y se casaron en un barco a las orillas de Valparaíso. Y cuando volvieron, después de su boda, porque los casó el capitán del barco, porque eso era territorio internacional, y volvieron entonces a la orilla del mar, de la costa, digamos, y la tomaron presa a ella por haber osado casarse con un hereje, por la acusación del sacerdote, el cura párroco de aquel entonces, y la tomaron presa por haberse casado con un evangélico. Gracias a Dios, ninguna de nosotras nos tomaron presos por casarnos con evangélico, porque ya no es delito casarse con un evangélico. Pero eso nos habla de la manera como ha sido mirada la mujer en la cultura de nuestro país y en todo sentido, y más aún siendo evangélica. Y nosotros recién estábamos cada una de nosotras haciendo referencia a las mujeres evangélicas de nuestra historia personal, cómo ellas impactaron nuestra vida. Y eso lo replicamos en las historias en todo el mundo. Yo creo que si nosotros, por lo menos en los tiempos en que yo estuve ejerciendo como presidenta, ya hicimos un estudio para averiguar quiénes eran los fundadores de las iglesias bautistas en Chile, y la gran mayoría de las iglesias bautistas en Chile comenzaban por grupos de rayitos de sol, por grupos de estudio bíblico, de escuela bíblica de vacaciones, iniciados por mujeres. Pero una vez que el grupo crecía y ya había más personas, más adultos en la iglesia, entonces había que llamar a un varón para que dirigiera la comunidad de fe que se estaba formando. Replicamos esa experiencia a los otros países y nos encontramos con la diversidad de nuestra denominación. La diversidad en principios, la diversidad en valores, no diversidad en doctrina, pero sí la diversidad en la manera como aplicamos nuestros principios. Yo he estado en países que no voy a nombrar, donde yo he llegado, por ejemplo, el sábado en la noche en el avión, y me dijeron, que yo estaba invitada para predicar en una iglesia el domingo en la mañana, y cuando me fueron a buscar al aeropuerto me dijeron, ¿sabe que no va a predicar en la iglesia esa? Porque el pastor supo que usted, como directora de la Casa Bautista Publicaciones, era mujer. Y él, cuando le dieron la oportunidad a que predicara el director de la Casa Bautista, pensaron que era un hombre. Pero como usted es mujer, entonces no va a poder predicar mañana en la iglesia. He estado en otros países también, en donde estuve hace poco, bueno, antes de la pandemia, en una conferencia sobre predicación, y me invitaron para hablar sobre la diversidad de la predicación en el contexto latinoamericano. Y cuando llegó el momento del foro final, donde todos los conferencistas estábamos al frente, yo era la única mujer. Nosotros como Casa Bautista estábamos organizando la conferencia por los 60 años de aniversario del libro El Sermón Eficaz, que Berito y Mariana tienen que conocer muy bien porque es texto de estudio en todos los seminarios de Latinoamérica. Y entonces todos los presentadores estábamos arriba y era un foro. Y lo primero que pregunta alguien, dice, ¿cómo es posible que una mujer esté enseñando a los varones presentes en este grupo? Impresionante. O sea, yo lo encontré cómico, pero es la realidad. Sin embargo, hay otros lugares donde el pastorado de la mujer es ampliamente aceptado, donde la pastora es mujer y el esposo trabaja en otra cosa, asiste a la iglesia, es como un buen esposo, o como es la buena esposa del pastor, pero que no tiene no cumple un rol especial dentro de la iglesia, más que está casada con el pastor. En esta situación, en muchos casos, aquí por lo menos en mi experiencia, en muchas iglesias en Estados Unidos y en Europa, es así. Incluso en África hay muchas esposas de pastores, pastoras, cuyo esposo es pastor de una iglesia
y la esposa es pastora de otra iglesia. Y ambas iglesias crecen y ambas iglesias se desarrollan. En realidad es la manera como nosotros aplicamos la interpretación de nuestros principios dentro de nuestra diversidad, lo que permite el pastorado o no de una mujer en la iglesia. Entonces, creo que lo que realmente debiera interesarnos no es, y yo creo por conocer a Mariana, sé que fue así, no es que nosotros luchamos por un reconocimiento, todo lo contrario, es tú tienes que hacer lo que el Señor te pide que hagas. Si el Señor te dice que tienes que limpiar los baños de la iglesia, eso lo voy a hacer, porque es lo que el Señor me está pidiendo que haga. O sea, cualquier responsabilidad dentro de la obra, dentro del reino, es igual. En algunos casos nos toca, como a nosotras 4 aquí, ser más visibles, pero en muchos casos, incluso nosotras mismas, hemos tenido que ejercer muchas veces funciones invisibles. Yo no creo que las funciones invisibles son menos importantes que las visibles. Lo importante es que nuestras vidas toquen las vidas de otras personas, impresionen a otras personas con el amor de Cristo, de tal manera de que ellos también puedan reconocer a Cristo como Señor de sus vidas. Donde el Señor nos pone, a veces en posiciones de liderazgo, pero otras veces en tener que lavar los baños, o tener que lavar la loza después de que todo el mundo estuvo en el social, o tener que ir a atender un hermano o una hermana que está enfermo y vive sola y nosotros tenemos que cambiarle las vendas. No importa, lo importante es servir al Señor en lo que sea. A veces es hacer una conferencia entre muchísimas personas, como a veces me ha tocado a mí, pero también muchas veces, y las más de las veces, es un trabajo invisible. Esto que se hace realidad a través de organizaciones como la Fundación Para Amar, que atiende al más pequeño, pero también que se hace realidad a través de lo que debe ser siempre nuestra propia vida. Sí, tengo una conferencia y estoy delante de muchas personas, pero después a lo mejor tengo que barrer el lugar donde se hizo la reunión y lo hago con gusto porque sigo sirviendo al Señor. Entonces, a nivel internacional es lo mismo. Sí, los reconocimientos a veces son distintos, la manera de reaccionar de los varones es distinta, pero en realidad lo que nos toca a nosotros por hacer es servir al Señor. Si no nos dejan, bueno, sigamos nosotros sirviendo al Señor, sirviendo al Señor, sirviendo al Señor, de tal manera de que todo el mundo crea que Cristo vino al mundo para morir por nosotros, de tal manera que alcancemos la salvación y la vida eterna. Si será una mujer, bueno, está bien, porque yo no quiero que las piedras hablen, ni menos que los burros hablen, como dice el Antiguo Testamento. Si estoy yo presente, prefiero hablar yo. Entonces, tenemos que seguir sirviendo dentro de nuestra diversidad y el respeto que nos merece nuestra diversidad bautista. Gracias, hermana Raquel, por este panorama que nos dio. A veces uno piensa que solo se da algo más o menos parecido a lo que vivimos acá en Chile, pero no es así. Y también tenemos que entenderlo y empatizar con estas otras formas de ver que tienen los bautistas en todo el mundo. Hermana Vero, la siguiente pregunta es la misma, pero dentro de Chile. ¿Cómo ve usted el rol de la mujer en la iglesia en Chile? Bueno, yo creo que hemos avanzado bastante en cuanto a validar el liderazgo de la mujer, y porque la mujer ha trabajado desde el año 0 en el avance del Evangelio. Cuando leemos la palabra vemos que la primer testigo de la resurrección del Señor fue una mujer, y a quien se le encomendó hablar de esto fue una mujer. Y así después en el Nuevo Testamento vemos como muchas mujeres son usadas por Dios para llevar el Evangelio, para abrir obras, para liderar los grupos, etcétera, etcétera. Pero en el día de hoy yo creo que
estas grandes mujeres que nombramos y otras que, como dice la hermana Raquel, fueron anónimas en la historia, ayudaron a que en el día de hoy veamos a mujeres como Mariana en roles tan importantes como el comité que ella preside a nivel nacional de pastores. O sea, se le pide a ella el consejo teológico de los pastores. Y si pensamos, por ejemplo, en el liderazgo de nuestra organización, de UACH, en el directorio actual el 50% somos mujeres. Yo estoy ya en un tercer directorio nacional, estuve 2 con el pastor Mauricio y ahora con el pastor Juan Carlos, y eso nunca se había dado así. Y yo, cuando tuvimos la primera reunión, conté, porque me llamó la atención, cuántas mujeres habíamos. En ese momento todavía no estaba Susana, y éramos el 50%, y me dio mucha alegría ver cómo se le está entregando a las mujeres responsabilidades tan importantes como niñez y adolescencia, como la oración, como publicidad, y no discriminarnos porque nacimos mujeres, sino que se ve el llamado, el Señor, los talentos, los dones, las capacidades técnicas en algunas cosas. Y a nivel de iglesia, el que la obra haya permitido que la mujer ahora pueda ser ordenada al pastorado, también dio una señal de otras áreas en donde a la mujer tampoco se le permitía mucho protagonismo, y eso ha ayudado también a que las nuevas generaciones, que tienen una mentalidad muy diferente a la nuestra, porque mediáticamente han crecido, ¿no es cierto?, con todo este movimiento mundial, para ellos es casi una locura pensar que la mujer no puede hacer algo. El que nosotros estemos avanzando en esta área también ha ayudado a que las nuevas generaciones no se vayan de la iglesia porque no les permitimos crecer. Y nuestras jovencitas y nuestras adolescentes ven que es posible trabajar en cualquier área de la iglesia. Y eso para mí es muy gratificante, saber de que las nuevas generaciones saben que la iglesia es un lugar donde ellos pueden desarrollarse independientes si son hombres o mujeres. Y doy gracias a Dios por todas las que abrieron el camino, por todas las que sufrieron quizás la discriminación, por todas aquellas a las que se les dijo que no, a las que se les dijo que no podían por ser mujeres, y aún así, anónimamente y desde las bambalinas, y siguieron trabajando en la iglesia, siguieron amando al Señor y permitieron que ahora nosotras podamos estar conversando en este momento. Yo destaco que la obra en ese sentido ha dejado que el Espíritu Santo hable, ha dejado al Señor movernos a donde estamos, sin perder nuestro amor por la palabra, sin perder nuestra responsabilidad en enseñar correctamente la palabra. Y doy gracias a Dios por los pastores que tuvieron este diálogo durante muchos años y permitieron al Espíritu Santo mostrar que no estábamos equivocados, sino que solamente estábamos interpretando la palabra de una manera que ahora es diferente en cuanto a que se abrió la oportunidad de que las mujeres ejercieran su liderazgo ya de manera formal. Porque como dice Mariana, antes de ella hubieron muchas pastoras, solamente no fueron ordenadas, pero antes de ella hubieron muchas pastoras, tanto así como misioneras, líderes, encargadas de obra. Mi hermana Raquel, yo creo, cuando recorrió el país, se encontró con muchas mujeres que eran la encargada de la iglesia y que ejercían la labor pastoral no siendo ordenadas al pastorado. Así que yo creo que el Señor solamente ha ido ordenando algunas cosas, y yo doy gracias a Dios por nuestros pastores que han sido sabios en eso, humildes también muchas veces cuando tenían un pensamiento un poco más rígido y se dieron cuenta de que el Señor nos estaba hablando y que debíamos dar este paso. Y doy gracias a Dios por las mujeres que siempre han estado orando para que la iglesia camine de la mano del Señor, y obviamente doy gracias por la Unión Femenil que fielmente han respaldado a sus pastores, sean varones o mujeres. La Unión Femenil ha estado ahí acatando lo que se decida, con la única meta de cumplir con ser útiles en las manos del Señor, y como dice nuestro texto lema permanente, somos colaboradoras de Dios, y eso no ha cambiado, no va a cambiar, y espero que cada mujer en Chile se sienta amada y valorada por Dios, porque como dice la palabra, Él nos ama sin distinción, y sé que en el día de hoy acá en Chile la obra bautista está predicando ese evangelio, el evangelio donde hombres y mujeres valemos lo mismo para el Señor, somos amados de igual manera y usados
de igual manera por el Señor. Así que te doy gracias a ti, Susana, por esta instancia en que hemos podido compartir, y doy gracias a Dios por la experiencia de estar con mi hermana Raquel y con Mariana. Las conozco a las tres y doy gracias a Dios porque son mujeres que bendicen mi vida. Amén. Qué lindas palabras, hermana Vero. Muchas gracias a la hermana Raquel, a la hermana Verónica, porque han dicho verdades ciertas, muy ciertas en lo que respecta al camino que ha tomado la obra bautista. Y por eso también es que uno sigue trabajando acá, sigue amando la obra, sigue sirviendo a Jesús dentro de lo que es la Unión Bautista. Y los reconocimientos también a quien corresponde, ¿cierto? A los pastores que han abierto el camino a la obra misma, a la dirección nacional, etcétera. Tantas personas, como decía mi hermana Raquel, en posiciones que son visibles, pero también en posiciones que no son visibles, igualmente importantes, igualmente importantes. Y ya en los últimos minutos de nuestro conversatorio, a nuestra pastora Mariana, me gustaría que ella diera algún consejo, algunas palabras de ánimo para quienes han sentido el llamado pastoral y quizás han sentido también el temor de no aceptar ese llamado pastoral solamente por el hecho de ser mujer, de sentir que quizás no van a ser capaces. Que hay muchas cosas para hacer, que está, no sé, uno que es mujer, que es mamá, que es hermana, que digo, ¿en qué momento? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Es posible? ¿Se puede? Cuéntanos, Mariana, ¿qué palabras les darías tú a todas aquellas que sienten ese llamado? Yo creo que cuando el Señor te llama y tú estás seguro de eso, como dice ahí la palabra del Señor, como ese fuego que te quema, no hay excusa que uno pueda poner. Realmente el Señor confirma de tal manera que es indiscutible ese llamado. A veces uno quiere, como se dice, patearlo para adelante, decir que no, quizás me equivoqué, pero cuando el Señor te llama, quedan dos opciones, o ser obediente o no serlo. ¿Qué significa ser desobediente? No hay otra opción. Yo creo que las excusas que uno pueda tener, si el Señor te llama, ayer estábamos estudiando con mis hijos un devocional que decía, el Señor no comete errores, el Señor no se equivoca. Por lo tanto, si el Señor nos ha llamado, en este caso estamos hablando de las mujeres que sabemos que tenemos muchos roles, muchas funciones en el hogar, también en lo laboral, qué sé yo, pero si el Señor llama, Él acomoda todo, Él provee de todo, provee de tiempo, Amén. Provee de compañía necesaria, de consejo, de energías, de fuerza. Ahora, yo no voy a negar que esto es difícil, no voy a negar que esto es un desafío para valientes, pero el Señor nos da esa valentía. Yo creo que a veces uno se siente así que no va a poder, pero vemos en reiteradas textos, pasajes de la Biblia donde el Señor usó hombres y mujeres que no veían en ellos la capacidad, pero que en las manos de Dios hicieron grandes cosas, grandes cambios. Y no por ellos, porque justamente como dice el Salmo, no es a nosotros, sino que toda la gloria es para el Señor. Entonces, en esa debilidad o en esa incapacidad que nosotras nos podemos a lo mejor ver, el Señor se va a manifestar. Como decía un texto de la Unión Femenil hace un tiempo, ¿cierto? Dice que este tesoro está en vasijas de barro. Y yo creo que nosotros a veces siempre somos vasijas de barro y nos encontramos que no vamos a poder, que no nos va a dar el tiempo, que cómo yo me voy a hablar a tantas personas o a X personas, no me siento con la autoridad, pero es que no somos nosotros. Realmente, en el caso de las mujeres y de los varones, no es por nosotros, es el Señor el que obra, es el Señor el que nos da la autoridad, porque no hablamos con nuestras palabras, como diría Pablo, no hablamos nosotros, es Él. Entonces, cuando uno llega a comprender que al final somos instrumentos, eso somos instrumentos en las manos de Dios, entonces ahí uno dice, ya Señor, aquí estoy, úsame, usa esta vasija. A veces
las vasijas las encontramos, como dice, hay algunos utensilios que incluso uno dice, pero ¿cómo usar estos utensilios? Pero el Señor es misericordioso, incluso, hermanos, da más talentos y dones que uno ni siquiera piensa que pueda en algún momento tener. El Señor es tan bueno que a uno le provee de todo lo que necesite. Hay que tomar desafíos, insisto, no es un camino fácil, y nadie dijo que lo sería. Si nosotros vemos la palabra del Señor, para María no fue fácil aceptar tener que ir a decirle a su prometido que estaba embarazada del Espíritu Santo. Nadie dijo que iba a ser fácil, pero María dijo sí, yo soy, aquí está la sierva del Señor. Yo creo que esas palabras preciosas de María cuando dice, he aquí la sierva del Señor, que se haga conforme a lo que tú dices, le decía al ángel. Yo creo que eso es solamente lo que debemos decir. He aquí las siervas del Señor. Que se haga lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Así es que aquellos que tienen el llamado, ánimo, prepárense, porque es un tiempo en que hay que estar preparados, hay que buscar del Señor, buscar de su palabra, estar en la presencia del Señor constantemente, y el Señor es el que va a fluir. Así es que se puede, por supuesto, pero con el Señor ahí. Amén. Amén. Y ya para despedirnos, porque ya se nos acabó el tiempo, estamos pasados. Gracias, hermana, gracias, pastora Mariana, por tus palabras. Muchas gracias, de verdad. Muchos saludos. Voy a seguir leyendo desde Ancud, desde Punta Arenas. Orgullosa, Clementina dice, orgullosa de cada una de ustedes, representan muy bien la mujer bautista de Chile y el mundo. Hermanas, un abrazo desde Melipilla, desde Santiago, desde San Fernando nuevamente, de Talca, Colina, de muchas partes, hermana Raquel, cuántas enseñanzas, muchas gracias, estoy encantada, dice Adriana Marreco, desde Los Ángeles, Chile, desde Alto Hospicio, Calama, la hermana Priscila, dice la hermana Lía, recordando con mucho amor y sus enseñanzas la entrega de Miss Laura, Miss Georgia, quien me enseñó en las auxiliares de niñas, la hermana Rosita, esposa del gran diácono Oscar Soto, en la Cuarta Iglesia Bautista de Santiago. Desde Kentucky también están escribiendo, mandando saludos. También la hermana Noemí recuerda a Miss Clara y a la hermana Ana Lara. Yo también la tenía dentro de las bautistas que habían marcado un hito, la hermana Ana Lara. Y hermana Esclicia de Novoa. Y así. Y el hermano Iván que dice también que vuelve a saludar a todas las hermanas bautistas de Chile. Hay muchos saludos, hermanas, si ustedes después se pueden conectar y ver tantas bendiciones que han llegado desde La Serena, Iquique, de muchas partes. Así que les doy las gracias, las despido, las bendigo en el nombre del Señor. Gracias por los ejemplos que nos han dado, por las historias que nos han contado y por los desafíos que nos han planteado en el día de hoy. Que el Señor les bendiga, hermana Raquel, muchas gracias por estar con nosotros. Aunque está lejos, está cerca siempre. Usted es muy querida acá en Chile, muy querida. Hermana Vero, usted que sigue trabajando día a día, no solo en la Unión Femenil, sino que también ese hermoso trabajo de la Fundación Bautista para Amar, tremendo desafío que tiene la obra bautista de tantos años, que también nació desde una mujer. En el corazón, el Señor le puso en el corazón de una mujer esto. Y pastora Mariana, que el Señor también te bendiga mucho en todo lo que el Señor tiene para ti, para tu vida y en todos los desafíos que tienes este año, como profesora, como maestra y como estudiante, como mamá, y como presidenta del Comité de Teología de la UNAPAV. Así que el Señor las bendiga. Hermanas, nada más que decir, gracias por estar hoy día acá y gracias a todos los que nos acompañaron. Bendiciones. Gracias, bendiciones. Bendiciones.